Hola, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soster Z y les doy la bienvenida al episodio 150 de Poco Común. Ya llegamos al 150 y pues pretendo que sea un podcast de corta duración, aunque el número puede ser especial. Sigamos con los temas de todo tipo y por lo tanto pues va a ser algo un tanto que se puede resumir rápido, así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, en esta emisión pues estaré hablando de anime. Más que nada les pongo contexto. Cuando estoy grabando este podcast, resulta que es la fecha en que más o menos la fecha cercana en que se está estrenando la última película de la nueva versión de Evangelion, la película 3+1. Evangelion 3+1, bueno, 3.0 más 1.0 y no me acuerdo el subtítulo que lleva. Pero debido a que se lanzó esta película, pues hay mucha gente con el hype, pero también obviamente mucha gente que no le gusta Evangelion y que también está tirándole hate. Y pues en el por medio hay mucha gente de generaciones más recientes que a lo mejor no están entendiendo bien cuál es la importancia o cuál es la importancia, el significado o por qué es tan importante, por qué es tan mencionado y tan recordado todo lo que tiene que ver con Evangelion. Muchos no perciben por qué tanto revuelo por esa serie, que ya es bastante vieja, ya tiene más de 20 años de que se creó esa serie. Y pues yo con este contexto pues voy a hablar precisamente de qué tiene de relevante, qué es importante, por qué tiene tanta relevancia Evangelion en la historia del anime. Así que pues empecemos, empezando con que recordemos en qué fechas más o menos se lanzó Evangelion. Evangelion fue televisada en la segunda mitad de los 90s, alrededor de 1997. En esta época pues ya estaban bastante en la visión de la audiencia pues series como Dragon Ball y Z y Sailor Moon. Entonces pues eso era lo más canon o lo más relevante y visible que había en cuanto a anime en televisión, y pues por lo regular las series de anime que había en televisión pues tendían a imitar más o menos formatos de este tipo que fueran bastante accesibles, bastante digeribles para la audiencia juvenil principalmente. Series que aunque hubiera cierto drama, cierto desarrollo, ciertas cosas que pues enriquecían las historias, siempre se limitaban en cuanto a cuál era el tipo o la forma de la narrativa y de la presentación de las series. Por ejemplo, Dragon Ball pues seguía ya las viejas fórmulas que había establecido Hokuto no Ken en cuanto a series shonen, en cuanto a qué tipo de acción desarrollan, cuál es la narrativa y cuál es el tipo de drama que manejan en una serie de acción. Y pues también mucho esta dinámica de los protagonistas poderosos que se enfrentan a otros villanos crueles y fuertes, y como progresivamente pues van mejorando o se van fortaleciendo el héroe. Y en el caso por ejemplo de Sailor Moon pues fue la que estableció el formato que fue popular para las series de chicas mágicas y que también un poco rescató
pues las temáticas que ya eran populares en las series tipo shoujo. A lo mejor un tanto diluido, no le daba tanta importancia, pero eso era. Y estos más o menos son ejemplos de algunas series muy famosas. Y pues ya para la época en que salió Evangelion, ambas series, tanto Dragon Ball Z como Sailor Moon, ya estaban prácticamente finalizando, ya estaban en sus últimas temporadas. Entonces, pues también yo creo que le benefició este espacio que se generó en que pues la gente, al haber terminado las series más populares, pues estaban ávidos de ver la siguiente gran serie que pues llamaría la atención, que si fuera popular. Y pues aquí es cuando se lanza Evangelion, en una época que también, aunque había series de mecha como Gundam Wing, y algunas otras, J-Decker y otras super robots que más o menos tenían un éxito moderado, pues ya más que nada era continuación de algo que ya tenía su nicho, su público. Y cuando entró Evangelion, pues muchos estuvimos con esta idea de que otra serie de mechas, de robots, y pues así es como empezó. Pero algo que tuvo Evangelion es que fue un proyecto, principalmente la serie animada, la serie de anime fue un proyecto muy personal de Hideaki Anno, donde reflejaba muchas de las cosas que emocionalmente, psicológicamente traía adentro, y pues lo estaba reflejando en las dinámicas de los personajes, en sus reacciones, en sus formas de interactuar. Todo eso era mucho del reflejo de toda la mente, de todo lo que traía dentro Hideaki Anno, y eso fue lo que enriqueció mucho la serie, que pues actualmente ya incluso se menciona como Hideaki Anno, pues a final de cuentas, pues sufre de depresión, está enfermo de depresión. Entonces pues es un poco el reflejo de esta situación donde al parecer pues empieza a analizarse a sí mismo y a expresar estos sentimientos que trae a raíz de su enfermedad. Pero bueno, esta serie fue relevante, o empezó a ser relevante, porque pues cambió todo el formato o las cosas que teníamos por descontado de cómo se desarrollaban los personajes, de cómo interactuaban, de qué cosas decían dentro del mundo del anime. Empezando, primero empezamos con que presenta personajes con problemáticas, pero sobre todo disfuncionales dentro de sí mismos y disfuncionales socialmente, donde pues cada personaje tiene sus problemas, sus defectos muy, muy enraizados, y se ven reflejados en cómo interactúan entre ellos, y cómo pues parte de lo que empezó a llamar la atención de la serie es que vemos el trasfondo, la psicología más profunda de los personajes, porque si bien en anime siempre ha habido este desarrollo pues más o menos bien estructurado de la creación de personajes, en el caso de Evangelion se metieron más adentro de los personajes, se metieron más en su psicología, y pues con estos muchas veces monólogos o diálogos en que hablan los personajes de sí mismos, y pues cómo pues se abren y expresan por qué hacen lo que hacen, cuáles son sus motivaciones. Y muchos de ellos en Evangelion, lo que tenían de diferente de personajes de otras series es que eran pues todavía más falibles, con más defectos, con más detalles, donde pues todo mundo tiene sus problemas psicológicos, y eso afecta cómo pues al tener todas estas cosas detrás psicológicas,
pues se hacen a sí mismo daño y hacen daño a los demás, o a veces toman ciertas decisiones que normalmente pues por justicia o por bienestar no tomarían, pero que las toman debido a sus vicios y a sus aflicciones. Entonces pues vemos este trasfondo de los personajes tan profundo y tan disfuncional que no se había visto antes en series de anime. Y por otro lado desconstruye el género de los mecha, pues al sorprendernos presentándonos pues estos supuestamente robots que conforme vamos viendo el avance de la serie, pues en un principio se ve algo raro, algo que no se ve normal. Eso de la forma en cómo introducen los pilotos en los mechas y cómo a veces incluso los robots entre comillas pierden el control y cómo incluso se meten o hay choque de la mente del piloto con el propio ente, que a final de cuentas pues paulatinamente nos empezamos a dar cuenta o descubrimos que pues no eran completamente robots, sino era que eran criaturas orgánicas que fusionaban la mente con el piloto, y de alguna manera eso era la forma de que podían controlar esta criatura para pelear contra pues los ángeles. Y aparte pues aunque ya había de alguna manera siempre había habido en las series de mechas estos enemigos superpoderosos e imponentes que destruían ciudades y todo esto, en el caso de Evangelion les dieron una presentación y un aspecto más etéreo, y eso los hacía mucho más terroríficos porque les daba cierta naturaleza muy, muy sobrenatural, muy mística, y pues con toda la intención también lo relacionaron con toda la mitología que tiene que ver pues con el cristianismo, por algo el nombre de Evangelion, donde pues retuercen o hacen extraño todo esto de Evangelion al hacer a los enemigos los propios ángeles, que se supone deberían ser los salvadores y protectores de la humanidad, y que en este caso pues no lo son, cumplen un papel contrario. Y aparte pues que muchos nombres bíblicos se usan para diferentes cosas, criaturas y demás pues sí, elementos que aparecen en Evangelion, que pues causa cierto revuelo y cierto ruido para aquellos que estamos familiarizados con toda esta mitología de la cristiandad. Entonces también por ese lado causó revuelo. Y aparte, debido también a que se metía mucho con la psique de los personajes, pues eso incluyó que pues obviamente los principales personajes, que eran los pilotos, eran pues unos preadolescentes, o sea, eran más jóvenes de lo que normalmente eran los pilotos en promedio en las series de mecha, donde normalmente son pues adolescentes un poco más grandes o más cercanos a la mayoría de edad. Y en el caso de esta serie, los pilotos pues son adolescentes, pero adolescentes más pequeños, más jóvenes, de 14 años todos ellos, y que se nota mucho la diferencia de la forma de pensar y forma de ser y pues ubicación social entre los propios adolescentes de esta serie y los adultos con los que tienen que interactuar, y le da un contexto más realista a toda la serie, donde las personas actúan de forma más
entre comillas normal, porque a final de cuentas todos los personajes o la gran mayoría de los personajes tienen problemas psicológicos y de repente sí se les bota la canica, pero en general pues todo estaba dentro de un contexto más realista de un mundo, un futuro mucho más cercano al nuestro, un futuro si bien postapocalíptico por aquello del tercer impacto, pero que era más cercano a nuestra realidad, donde existían edificios y de alguna manera mucho de la civilización a la que estábamos acostumbrados, a la que conocíamos, y simplemente le modificaron algunos aspectos. Por ejemplo, la ciudad de Tokio 3, que pues vemos en la serie como metió este concepto de una ciudad que está reconstruida para resistir o adaptarse a los ataques de Los Ángeles, donde los edificios se esconden bajo tierra y cosas así. Entonces pues es algo un tanto que mete en esta fantasía, este futuro fantástico, pero que está dentro de los confines, dentro de lo que conocemos como nuestra realidad. Y como ya lo que iba también en cuanto a las relaciones de los adolescentes y los adultos, pues, y su psique, pues también analizan o se meten tan adentro de su psique que vemos cómo desconstruyen y analizan a fondo las relaciones sociales entre ellos, entre novios, entre amigos, entre padres e hijos, madres e hijas, y pues sí, o sea, qué pensamientos traen detrás. Y eso incluye también la sexualidad de muchos de los personajes, y es algo que se metió fuertemente y más detalladamente en varios episodios, donde tanto hablan pues de ese despertar sexual que tenían varios de los adolescentes, como también pues el tipo de relaciones amorosas y sexuales que tenían los adultos entre sí, que pues ya sabemos todo este tipo de relaciones donde igual pueden haber relaciones de simple placer, donde simplemente hay parejas sexuales sin haber amor, y hay aquellas parejas que hay amor pero que también hay cierta disfuncionalidad, e incluso hay situaciones donde se presenta un sexo un tanto forzado, más por obligación, que muchas veces pues acarrea cierta culpabilidad de cada personaje. Entonces pues, y como también hay estas relaciones de poder y de manipulación y de sometimiento y de que me empodero, o en este caso me hago la víctima para obtener alguna ganancia. O sea, es un análisis muy profundo de la psicología, que es el principal tema que está insertado en la serie de Evangelion, entre toda esta historia de batallas de la supervivencia de la base de NERV, al pelear contra Los Ángeles. Es más que nada esto, y por eso a mucha gente, pues cuando vio el final de la serie original de televisión, pues lo desconcertó, porque en vez de resolver toda la batalla de los de la base de NERV con Los Ángeles, la dejó pues así que inconclusa, y simplemente el último episodio se limitó a analizar y a resolver los problemas psicológicos, sobre todo del protagonista, Shinji, y pues también hay que mencionar que debido a que pues tomó otro camino y no siguió mucho de los formatos conocidos de series de anime, aquellos fans ya del formato clásico de las series de anime, como son los fans de las series shonen o de las series de super robots,
eh, la gran mayoría no les gustó Evangelion precisamente por eso, porque no sigue las fórmulas que esperaban de una serie de robots o de una serie shonen de acción, sino que aquí pues simplemente empezando por el protagonista, este Shinji Ikari, pues no es un héroe, no es un tipo de acción o valiente que a pesar de sus debilidades pues entre en acción y pelee con valentía, sino que él es un chico pues débil, con muchos defectos, que se deja arrastrar y convencer y manipular por muchos de los personajes pues para hacer lo que hace, y que muchas veces se ve obligado a ser el piloto del robot porque pues es el único papel en todo en su círculo social que puede desempeñar, y eso pues mucha gente lo odió. Esta postura, esta situación del personaje, pero a final de cuentas esa era la intención, presentar un personaje que fuera completamente fallido, que estuviera lleno de defectos y de fallas y de debilidades, chocando con todo lo que nuevamente se esperaba en este tipo de series. Pero resalto sobre todo que la presentación, sobre todo melodramática, impactante y sexual que metieron en esta serie de televisión, que cuando muchos se empezaron mucha gente que no conocía de anime, se empezó a enterar qué tipo de cosas se estaban presentando en la serie de Evangelion, pues causó revuelo, porque empezó a presentar cosas que no esperaban en una serie de anime, y a partir de esta serie como que empezaron a prestarle atención y a vigilar qué tipo de contenido tenían las series de anime allí en Japón, porque pues a final de cuentas probó los límites de lo que se podría presentar en televisión, al presentar situaciones sexuales un tanto explícitas, y violencia muchas veces muy gráfica, que normalmente sí ya la habíamos visto en series de años anteriores, pero sobre todo series que estaban hechas para verse solo en video y que nunca llegarían a televisión, y en este caso pues los de Gainax se atrevieron a meter situaciones donde la violencia era tanto psicológica como gráficamente física. Por ejemplo, en este caso, cuando los Evas salen de control y empiezan a hacer cosas muy salvajes y muy gráficas que pues los convertían en unos monstruos imponentes y temibles. Entonces, y aparte, pues todas las, como dije, todas las situaciones psicológicas en las que se metía, que pues la gente no esperaba que en una serie de anime se hablara de ellas, porque también pues a final de cuentas hablaba de temas más privados de la gente, que pues la gente japonesa pues no está acostumbrada a abrirse a decir cosas tan privadas al público, y entonces como que destapó muchas cosas que mucha gente podía haber traído y que tenía mucho en común con los personajes de la serie, y que pues esta serie las presentó abiertamente y las discutió abiertamente, cosas, problemas psicológicos que podrían pues sentirse identificada mucha gente en japonesa, y igualmente mucha gente alrededor del mundo, porque esta serie en Estados Unidos prácticamente con una diferencia de unos cuantos meses sacaron esta serie en video, en VHS. Yo la estuve viendo casi conforme le iban estrenando cada videocassette. Entonces
con meses de diferencia estuve viendo los episodios y prácticamente vi el final al poco tiempo de que terminó en Japón. Entonces también como que el impacto que tuvo entre los aficionados neófitos y ávidos de consumir anime en esa época, que pues todavía era una industria en crecimiento, toda la que existía de distribución y de difusión de anime, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo, que en los 90s pues todavía era incipiente y apenas estaba como que ganando adeptos y gente que empezara y se interesara a ver anime. Y pues Evangelion como que marcó un cambio, una diferencia, algo que sentían que impactaba y marcaba una diferencia en cuanto a lo que era anime y lo que habían visto en otros medios en cuanto a series animadas. Entonces también causó cierto impacto en las audiencias a nivel internacional, aunque claro, dentro de su nicho, porque en ese entonces, como dije, no era tan generalizado el consumo de series de anime entre la gente. Éramos relativamente poca la gente que veíamos anime en esas épocas. Ya lo que es específicamente el mercado latinoamericano tardó bastantes años, unos 5 años más o menos, en que se tradujera ya por fin la serie de Evangelion, porque si bien no tardaron los españoles en sacar una versión subtitulada de Evangelion, que muchos empezaron a ver de forma pues informal, con copias pirata en VHS de la versión traducida por los españoles. Ya de forma oficial el primer doblaje de Evangelion que estuvo disponible para audiencias mexicanas fue más o menos por ahí el 2002 en el canal de cable Locomotion. Fue donde se presentó ya la versión doblada de Evangelion, y posteriormente pues hubo retransmisiones en otros canales de televisión, al menos aquí en México por ejemplo. Llegó también al canal 22, donde lo repitieron varias veces la versión subtitulada de la serie de Evangelion. Entonces pues con el tiempo ha ganado reconocimiento y sigue difundiéndose esta serie. Entonces pues a final de cuentas, conclusiones: ¿cuál es la relevancia de esta serie de Evangelion históricamente para la industria del anime? Simplemente a partir de este impacto que causó mediático de Evangelion, pues muchos estudios de animación se replantearon el tipo de series que también podían crear, aunque seguían creando pues series de los géneros que pues ya eran populares y tenían su público. Se empezaron a plantear y a ser más experimentales para crear series que pues también rascaran y buscaran llegar a estos límites que llegó Evangelion. Hacer series que a lo mejor estuvieran sexualmente más cargadas, que tuviera más violencia, que fueran más impactantes en cuanto a la acción, que también fueran más impactantes en cuanto al drama, y que hubiera también con esta moda entre adolescentes de los emo, también se aprovechó pues para que hacer series donde los protagonistas pues eran mucho más melodramáticos, mucho más trágicos, imitando un tanto lo que se presentó con la mayoría de los personajes, sobre todo con Shinji en Evangelion. Entonces de ahí que ya sea muy común en las series actuales de anime que haya muchas series donde los personajes sean muy melodramáticos y donde pues
las historias sean más impactantes, más dramáticas, donde pasen cosas mucho más que busquen impresionar a la gente con giros dramáticos, y donde los personajes expresen de forma más abierta cierto trauma, cierta manía, ciertos problemas psicológicos que ya sea que traigan o desarrollen por ciertos sucesos. O sea que ya actualmente es muy común que los personajes de anime en muchas series tengan conozcamos sus fijaciones y sus problemas psicológicos, algo de que no se tocaba antes en las series de anime, no se tocaba tan a fondo, y que actualmente ya es algo muy común. Fue gracias a Evangelion, precisamente, gracias a que pues causó un gran impacto entre la audiencia estas manías, estos problemas psicológicos que traían los personajes, y estas conductas pues autodestructivas, melodramáticas, traumáticas, que pues vieron pues un otro recurso para contar historias que fueran más impactantes los creadores de anime. Aparte, he de mencionar que gracias a Evangelion, sobre todo a finales de los 90, pues hubo muchísimos estudios que se atrevieron a hacer series mucho más experimentales, desde series que a lo mejor no fueron tan experimentales como Scaflowne, hasta series que de plano eran una fumada, como Lane, o Cowboy Bebop, que de alguna manera también era algo inusual para el tipo de series que se hacían de anime. Entonces pues esto también impulsó más la experimentación en cuanto a géneros, en cuanto a tipos de historias que se podían producir en anime, y ya con el crecimiento de la popularidad del anime a nivel internacional, pues han tenido espacio los estudios de anime para mantener de alguna manera la producción de series que han aprendido de muchas de las series que en los 90s y principios de los 2000s experimentaron con muchos géneros que no existían, o con historias que iban mucho más allá de lo que se esperaría del medio tradicionalmente. Entonces, pues nada más para que vean qué tanto de la forma de que son las series actuales, pues son culpa del impacto cultural y mediático que causó Evangelion, y por eso es que es tan importante, y por eso es que es tan apreciado a pesar de los años esta serie de Evangelion, a pesar de que hay sus detractores que pues no les gustaron por las razones que dije, pues esta serie, porque a final de cuentas pues fue una serie que dejó marcada a mucha gente, y que de alguna manera es una serie que siempre ha estado pendiente, incluso desde los 90s. Mucha gente que la vio, y mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, pues la conoció ya más posteriormente, ya a principios de los 2000 prácticamente. Fuimos pocas, mucho menos la gente en Latinoamérica que conocimos Evangelion a finales de los 90. La mayoría de la audiencia en Latinoamérica la conoció a principios de los 2000 Evangelion. Entonces, como que ahí sí hubo un cierto desfase en cuanto a qué generaciones les tocó la serie de Evangelion, dependiendo de si habías visto las versiones de Japón o traducidas al inglés. Y además que, como dije, se ha seguido difundiendo esta serie, y generación tras generación han seguido recomendando esta serie de la generación posterior a la siguiente, de que la vean. Y de alguna manera, si es que la siguen viendo, es porque
a final de cuentas, independientemente de qué generación la ha visto, sigue causando interés la historia que cuenta Evangelion, el tipo de historia, que a final de cuentas, pues como dije, influenció la forma de cómo son actualmente la gran mayoría de las series de anime, de cómo se cuentan, de qué tipo de personajes tienen, de qué tipo de narrativa manejan y el desarrollo de los personajes. Mucho de eso tiene que ver precisamente gracias a Evangelion. Entonces, nada más para que entiendan, pues cuál fue el impacto de Evangelion, pues en la historia del anime, y por qué para muchos es tan relevante el que estén cerrando la historia de las nueva versión en películas de la serie de Evangelion. Y sobre todo que también he de mencionar que pues fue muy polémico la forma en que, como dije, cerró la serie de televisión, y que después, pues más que nada por petición, por presión de los fans y de las propias productoras de anime que financiaron el proyecto de Evangelion, fue que sacaron películas que más o menos le daban una conclusión a la serie, contaban la historia posterior, pero que a final de cuentas pues no terminaba de ser pues un cierre satisfactorio de la historia para muchos fans, porque pues a final de cuentas era un proyecto muy personal, muy de Hideaki Anno, que pues prácticamente él no quería pues complacer a los fans, simplemente quería mantener su visión y seguir y si acaso complementar lo que ya había desarrollado con los personajes, y ya había cumplido la serie de televisión de alguna manera su papel de catarsis para Hideaki Anno al haberla escrito por su cuenta, porque he de mencionar que la versión de la historia que vemos en el manga pues es un tanto diferente a la de Hideaki Anno, precisamente porque ahí más bien estuvo involucrado Yoshiyuki Sadamoto y mucha de la gente de Gainax, mientras que Hideaki Anno tenía prácticamente control absoluto de la historia de la serie animada. Y pues más que nada la nueva versión de las películas que han salido a lo largo de los 2000 de Evangelion, pues más que nada respondieron a intereses en parte económicas, y también pues de muchos fans que querían pues que finalmente les contaran una historia que no dejara tantos cabos sueltos y que pues cerrara ya una historia que por mucho tiempo han esperado los fans que por fin cuente un final, que es algo que siempre ha tenido en ascuas a los que han visto Evangelion. Así que pues ahí está también la razón de por qué tanto interés por la última película de Evangelion. Y bueno, ya con esto vamos al audio de salida ya para cerrar este podcast. Y bueno, gracias por escuchar este episodio, por descargarlo, por streamearlo, que fue el episodio 150 de Poco Común, y que trató pues del impacto histórico y cultural de Evangelion. Y con esto les recuerdo que este podcast pertenece a la Nerdulería, y que como tal se publican los espacios de la Nerdulería en Facebook, Nerdulería, busquen ahí, y ahí están los episodios de Poco Común. También en YouTube se sube la versión de video de este podcast en el canal de Nerdulería en YouTube. Busquen, ¿no? Que ese canal de Nerdulería, y ahí pueden
ver la versión en video de este podcast. Este podcast se publica los martes, el audio, y los fines de semana entre sábado y domingo la versión en video. Y también mencionar que este podcast es parte de colectivos de podcasters como La Podcastería y Encode. Busquen Podcastería y Encode en Facebook, donde pueden encontrar muchos otros tipos de podcasts, pues que estamos también en comunicación y en contacto con ellos, con nosotros podcasters. Y les recuerdo que este podcast se publica los martes en las principales plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Aparte de que pues de un inicio se publica en iVoox, donde incluso leo los comentarios y tomo los likes, como el de podcast anterior, que me dejaron sus likes en iVoox, a Hakuso Ra, a Yuki Soto, God21, Allen Marcells, y aunque no dejaron no dejó sus likes en iVoox, pero también dejaron sus comentarios Mel Salazar, que dice: tema complicado pero bien tratado y con respeto, sobre todo que fue me estoy refiriendo al podcast anterior, que fue sobre mis autores favoritos hentai, entonces para que entiendan de dónde son esos likes y los comentarios del podcast anterior sobre autores hentai. Tema complicado pero bien tratado y con respeto. Saludos de Mel Salazar y Jorge Adrián Cruz, que se dejó like en Facebook. Primero el glosario, ahora los autores. ¿Qué sigue? Saludos. Sí, saludos Jorge Adrián Cruz, que también dejó su comentario y su like en Facebook. Muchas gracias a todos ustedes, a los que lo hayan compartido. Y pues nada más les recuerdo que tengo streams los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch, Sorcerer Z. Sorcerer, la letra Z, todo de corrido en Twitch. Ahí búsquenme para que me acompañen en vivo a los streams donde juego diferentes videojuegos. Y bueno, y ya con esto, pues espero que les haya agradado este podcast y pues nos estamos viendo. Cuídense.